Saludos a todos, buenas tardes, bendiciones a todos. Yo soy Joe Sánchez con ustedes aquí en Typical Thoughts. Gracias a todos por escucharme, por mirar el video o escuchar el video. Usualmente tengo a un invitado hablando o estoy hablando con alguien. En el pasado he hablado con mi mamá, con mis hermanos, con algunos amigos del trabajo. Pero hoy el tema que voy a estar hablando lo voy a estar hablando solo. Y el plan que tenemos es, vamos a hablar de este mismo tema en inglés. Entonces lo voy a hacer con un acompañante. Así que vamos a entrar rapidito aquí en el tema de hoy. El tema lo saqué de un artículo del website o de la página de internet christianitytoday.com. Esta gente son una gente que básicamente escriben, es como un editorial o un papel de noticias en el website, en el internet, christianitytoday.com, y ellos hablan de la situación del cristianismo en la época moderna. Ellos hablan siempre un poquito de historia. Ellos ponen entrevistas, ponen diferentes cosas, y yo a diario voy y así como miro otras noticias seculares, me gusta ver las noticias cristianas. Y hace unos cuantos días estaba mirando la página y disculpe que estoy un poquito enfermo, tengo una alergia. Y había un artículo sumamente interesante. En inglés dice How the Church Should Respond to Sexual Abuse Inside the Church. En español se traduce cómo la iglesia debe responder al abuso sexual o al pecado sexual que sucede dentro de la iglesia. Y inicialmente pensé, pero ¿será que sucede mucho esto dentro de las iglesias? Al ponerme a leer el artículo, al continuar la lectura del artículo, me di cuenta porque esta gente de Christianity Today, ellos hacen muchos estudios, ellos se pasan haciendo estudios, se pasan haciendo encuestas, sondeos de diferentes cosas, y me di cuenta de que sí, esto es algo común en las iglesias de hoy. Me sorprendí, me da muchísima lástima que el cuerpo de Cristo, se supone que estemos representando lo que es Cristo, amor, paciencia, ese tipo de cosas, una vida recta, una vida limpia, se vea en esta situación. Entonces decidí hablar de esto. Entonces el artículo menciona que un pastor, o posiblemente, no recuerdo ahora, el senior pastor, el pastor general de esa iglesia, estaba sosteniendo una relación sexual con una joven de 17 años, una menor. Ustedes pueden ir ahí a la página de ellos y pueden leer el artículo. Y no solamente eso, el artículo decía que habían unos pastores, tal vez uno o dos, que sabían de la situación porque alguien les había hablado o se había quejado ya al respecto, y ya había algún tipo de información, había algún tipo de queja formal que se le había hecho a la junta de la iglesia o al equipo pastoral, y por lo menos uno o dos pastores, por lo menos un pastor ya sabía de esta situación. Entonces la otra cosa que me sorprende muchísimo, que es lo que estoy compartiendo con ustedes, es que según ese artículo es común, o sea, no está fuera de lo común. Es muy común que las iglesias grandes mayormente, no sé de las pequeñas, pero ahí hablan en este caso de una iglesia pues, que puede ser categorizada como una mega church, que estas iglesias, cuando suceden este tipo de cosas, cuando sucede algún tipo de problema sexual, algún tipo de adulterio, especialmente si es adulterio relacionado con el equipo de trabajo, ellos prefieren mantener esto cerrado y resolverlo dentro de la iglesia. O sea que prefieren no envolver a nadie fuera y por ejemplo, el gobierno, las autoridades, y prefieren mantenerlo dentro de ellos. Entonces eso es lo que yo les quiero hablar a ustedes, y ustedes ahí como puedan me responden, me hablan, me dicen, comentan. Entonces, ¿sabe? Esto es algo fuerte, es un tema fuerte, es un tema difícil de hablar. Yo entiendo por qué mucha gente tal vez decide no hablar de esto. No es algo común, esto no es algo que alguien quiera hablar, esto no es alguien que quiere. La gente no quiere decir, sí, yo estoy de acuerdo con que en la iglesia existe problemas de pecado sexual, problemas de adulterio, pero es la realidad.
Es el mundo en donde vivimos. La información no me la inventé yo, la información no se la inventan ustedes. La información sale. Y sale de lugares como por ejemplo Christianity Today, que tienen equipos de trabajo, decenas de gente haciendo información, haciendo research, buscando. Y el research de ellos ha dicho esto, ha dicho que sí hay un problema, no tan solo de pecado sexual dentro de las iglesias, pero el otro problema es que las iglesias muchas veces prefieren callarlos. ¿Por qué razón? Bueno, entonces aquí lo primero que les digo es que yo no quiero eh, hablar mal de nadie, yo no quiero enviar a nadie al infierno, yo no quiero defender a nadie, yo no quiero criticar a nadie, yo solamente quiero hablar del tema, compartirlo con ustedes y ver qué es lo que sucede y ver qué ustedes me dicen también, qué información comparten conmigo. Entonces ya, porque ya la naturaleza del tema es complicado. Es sumamente difícil. Entonces, la primera pregunta debe ser, ¿sucede esto? Sí, dentro de la iglesia, sí está sucediendo. Bueno, de acuerdo al artículo, sí sucede. Y si vamos a ver en tiempos bíblicos, no voy a entrar mucho en lo que es el tema de la Biblia, pero Pablo a la iglesia de Corintios les habló acerca de un problema similar, de un problema de adulterio, de un problema de fornicación, de un problema de lujuria. No solamente a ellos, en la Biblia se encuentran muchísimos ejemplos en donde se habla de esto y es que, claro, es criticado porque va en contra del formato de Dios, va en contra del orden. Pero el problema viene siendo el abuso sexual. Entonces, si sucede dentro de las iglesias, y vamos a hablar de no solamente la iglesia americana, no solamente la iglesia mundial, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia que está en todos lugares, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de iglesia. O sea, no estamos hablando solamente de las megas iglesias, una iglesia pequeña, una iglesia que tiene un pastor, una iglesia que tiene todo tipo de iglesia, todo tipo de movimiento cristiano, todo tipo de movimiento de fe religioso. Se ha descubierto que sí hay un problema grande de abuso sexual, de pecados sexuales dentro de la iglesia y lamentablemente lo que se ha descubierto es, según este artículo y algunas otras cosas, que prefieren callarlo y prefieren resolverlo entre ellos mismos. Entonces, la próxima pregunta debería ser, ¿debería ser esto permitido? ¿Deberíamos nosotros entonces, por ejemplo, yo como parte de una congregación, como parte de una iglesia, debería yo estar de acuerdo con que el problema, si se encuentra información o si se encuentra un problema de naturaleza sexual, debería yo estar de acuerdo con el hecho de que la iglesia calle los problemas y trate de resolverlos? Bueno, yo creo que no. Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en la posición de tal vez el padre de una niña que ha sido o que está siendo abusada sexualmente por un miembro de la iglesia, ¿cuál va a ser mi reacción? Ahora, ojo, tengamos presente que yo soy un cristiano, que yo le sirvo al Señor y que mi meta es que el evangelio de Dios sea predicado y sea compartido por todo el mundo y que todo el mundo lo escuche. Ajá, con eso en mente y con que estoy de acuerdo con lo que Cristo dice, que amemos a nuestro prójimo más o como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Con eso en mente, la pregunta sigue siendo, ¿se supone que yo esté de acuerdo a que estos problemas se mantengan dentro de la iglesia, que se callen, que no, mi opinión es que no, porque si esto está sucediendo, hay que tener algún tipo de plan. Primero, no vamos a condenar a las personas envueltas, ¿verdad? No vamos a condenarlas hasta cierto punto, porque sí hay un pecado ahí. Y no solamente eso, hay un acto ilegal. El problema viene siendo entonces, si yo soy un buen cristiano, yo quiero ayudar a la gente, ¿cómo yo reacciono? Bueno, mi primera reacción, y me voy a poner en la posición de un padre de una niña o de un niño, porque no estamos hablando solamente de hombre a mujer, hay problemas de pedofilia también.
Entonces, no, yo no estaría de acuerdo. Si yo llegara a descubrir que un miembro de cualquier lugar, pero estamos hablando ahora mismo de una iglesia o de un centro de fe religioso, si yo llegara a descubrir que están abusando de mi niña o mi niño, haciendo algo completamente ilegal, yo le pido a Dios que me dé la paciencia, la tolerancia, el entendimiento y la mansedumbre para yo primero ir a algún tipo de autoridad, a las autoridades o algo, antes de yo enfrentar a esa persona así uno a uno, porque no sabemos, ahí entonces las cosas se pueden complicar y las emociones se pueden envolver y entonces mi reacción puede ser una negativa para mí, para mi familia, para la iglesia y todo eso, pero no, yo no voy a callar. Yo no quiero callar ese tipo de problema, ese tipo de situación. Hablándolo podemos resolverlo. Hablándolo podemos entonces adiestrarnos, podemos buscar ayuda, podemos mejorar, podemos pedir perdón, podemos hacer algo, ¿entiendes? Y si toca que le toca hacer cárcel o si toca que hay una penalidad que pagar, bueno, esos son los resultados de las acciones, ¿no? Esas son las consecuencias de las acciones, pero no, yo no estoy de acuerdo con callar el problema y tratar de resolverlo en la iglesia. Si eso sucede, hay un problema. Hay un problema serio y ese problema debe ser resuelto, se tiene que resolver. Yo no estoy de acuerdo con que nos ayudemos los unos a otros de esa manera. Ahí no le estamos ayudando a nadie. No le estamos ayudando ni a la persona que está siendo atacada y no le estamos ayudando a la persona que está atacando. Porque si callamos este tipo de cosas, si nosotros callamos este tipo de cosas teniendo ese conocimiento, entonces estamos ayudando a que ese pecado o a que esa situación continúe. No estamos dando cara, no estamos defendiendo a nadie, en este caso una víctima. La víctima posiblemente, usualmente, menores de edad o no sé, con algún tipo de minoría, algo en su contra, qué sé yo. Pero usualmente estamos hablando de una persona en autoridad o con autoridad que ataca a otra persona que lo admira o que trabaja para él o ella. Entonces, la iglesia, como dice el artículo, decide eh, callar las cosas, o no callarlas, pero resolverlas dentro de ellos mismos, dentro de su propio liderato, dentro de su propia junta, y ellos mismos llegar a un acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los problemas hay que enfrentarlos. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo, claro que sí. Pero entonces hay muchas cosas de por medio, hay mucha gente que está siendo lastimada, especialmente la persona que puede salir más herida y tener problemas psicológicos de por vida. Es esa persona que está siendo atacada, esa persona que está siendo violada, que sus derechos están siendo violados. Esa es la persona. Entonces, estamos hablando de Dios que perdona y que sí, el Señor perdona, Dios perdona. La Biblia es un libro de amor, de perdón. La Biblia es una carta de amor que Dios le ha dado a esta creación, a esta humanidad, hablándole de tantas faltas que tenemos y cuánto amor Él tiene por nosotros. Pero la Biblia no habla de que nuestras consecuencias van a ser borradas por las cosas que hacemos. Cada acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, Dios nos ama, Dios nos perdona, claro que sí. Podemos entrar en ese proceso de aprendizaje y todo, pero se quedan unas consecuencias en esta tierra, en esta vida, que tenemos que entender que vamos a manejar en algún punto. En este caso, si hay un problema físico, si hay un problema de naturaleza sexual, pues, y se alertan a las autoridades o algo, va a haber posiblemente cárcel envuelta en esta situación, especialmente si hay pruebas físicas. Cárcel, penalidades, multas, pérdida de ministerio, pérdida de credibilidad. Pero el Señor te sigue amando, claro, el Señor te sigue amando, claro. Cristo murió por ti, por mí, por todos nosotros. No hay pecado más grande en los ojos del Señor. Jesucristo murió por todos nuestros pecados, cualquiera que eso fueran, pero hay un proceso de rehabilitación. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar este tipo de problemas? ¿Cómo? El problema que ha sido por años y años, el problema de la lujuria, el problema del ataque físico, el problema del pecado sexual, ¿cómo nosotros lo podemos evitar?
en un mundo lleno y repleto de lujuria, en un mundo que desea el poder, que desea lo material, que desea la vanidad, en un mundo que vive de eso. ¿Cómo nosotros podemos entonces prevenir este tipo de problemas? Bueno, yo creo que debemos comenzar confiando en el Señor, entendiendo que vivimos en un mundo, como acabo de decir, caído, en un mundo perdido, en un mundo en donde ahora mismo da miedo vivir. Esa es la realidad, esa es mi opinión. Debemos entonces poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y entender que el ser humano no es perfecto y el ser humano nos va a hacer quedar mal en algún momento. El ser humano va a fallar, nuestros padres van a fallar, nuestros hijos van a fallar, nosotros vamos a fallar, nuestros maestros van a fallar, nuestros gobernantes van a fallar, nuestros jefes, todo el mundo va a fallar, vamos a fallar. Pero todos estamos ahí en la gracia del Señor y Él tiene esa gracia por nosotros y Él busca que nosotros podamos depender de Él. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de situaciones, este tipo de problemas? Debemos educarnos. Nosotros tenemos que educarnos. Nosotros tenemos que educar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros familiares y comenzar a decirle, no, no es tu culpa que este tipo de cosas sucedan. Recuerda, estamos hablando específicamente del abuso y el problema o el pecado sexual dentro de las iglesias y la decisión de las iglesias de callarlo o no. No es culpable la persona que ha sido atacada, no es culpable de ese ataque. No hay nada que esa persona haya hecho o dicho que merezca un ataque de esa índole. No lo hay. Entonces debemos enseñarles y debemos entender que ellos puedan entender que no es su culpa. Y como no es su culpa, cuando suceda, háblale a alguien, dile a alguien de confianza, dile a alguien cuál es la situación, dile a alguien cuál es el problema, habla, vamos a comunicarnos, vamos a tratar de dejar el miedo, vamos a tratar de dejar la vergüenza, no hay nada por qué estar avergonzado. Eso es como si nos da diabetes o si la presión está alta, nuestra presión, o muy bajita, o qué sé yo, eso natural o típicamente no nos da vergüenza, pues tampoco debemos tener vergüenza en decir, mira, me han atacado, tengo un problema. Entonces debemos educarnos, debemos entonces también educarnos en ese sentido, educarnos con más información, educarnos en estar pendiente a las situaciones, a tener los ojos abiertos. Lamentablemente, 100% no se puede confiar. Lamentablemente, y hasta yo sé que a lo mejor algunas personas van a estar en desacuerdo conmigo por decir eso, pero yo creo ahora mismo que debemos tener cuidado de todo el mundo, especialmente en estos lugares en donde se reúne mucha gente, en estos lugares en donde se expone la gente a diferentes cosas, por ejemplo, los colegios, las escuelas también. Los niños están siendo bully, los niños están siendo, les enseñan diferentes tipos de cosas. Entonces, ¿cómo les enseñamos, cómo contraatacamos ese problema, esa epidemia de mala información, de información que te trae este tipo de situaciones? Nosotros tenemos que educarnos, tenemos que enseñarle a nuestros niños que no es su culpa, que el hecho de que ellos sean bully, que le estén haciendo bullying a ellos, no es su culpa tampoco. Y ya que no es su culpa, que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que educarnos porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces perecemos ahí y las situaciones suceden y muchas de estas cosas se pueden evitar. No es culpa de la persona que ha sido atacada. El agresor necesita rehabilitación y nosotros, los padres, los guardianes, los líderes o cualquier cosa que sea, tenemos que estar pendientes porque van a necesitar nuestra ayuda. No podemos estar con emocionalismo, no debemos estar con emocionalismo y no debemos estar acusando, señalando, debemos estar listos para ayudar, listos para resolver cualquier situación en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que yo trato de hacer siempre es buscar al Señor. Buscar al Señor, a Dios, al Espíritu Santo en oración. Buscar al Señor en la lectura y meditación de la palabra. Entonces luego educarme
con personas que saben, con personas que han pasado por situaciones, o seguir buscando y buscar la manera de poder habilitar la comunicación entre mi familia, mis amigos, mis seres queridos, y que ellos sepan que en mí siempre pueden contar para hablar, para desahogarse, y que no van a encontrar una lengua de juicio de parte mía. Que yo los voy a tratar como yo quisiera que me traten a mí. Entonces yo creo que debemos nosotros intentar eso siempre. Primera de Corintios 6:18 dice que debemos alejarnos de toda inmoralidad sexual. Entonces, claro, no es solamente inmoralidades sexuales, no es solamente ese tipo de cosas, todo pecado delante de Dios no está bien, no es aceptado, pero en este caso estamos hablando, recuerden, del artículo de Christianity Today, y el artículo se titula, lo pueden buscar, todavía está ahí, el artículo se titula ¿Cómo la iglesia debe responder al abuso sexual dentro de la iglesia? No estamos hablando fuera de la iglesia, estamos hablando de gente cristianos, estamos hablando de pastores, de ministros, de licenciados, estamos hablando de ese tipo de cosas. Así que, claro, siempre es bueno grabar estos mensajes, siempre es bueno hablar con ustedes, siempre es bueno educarme en este tipo de cosas para compartirlas con ustedes. Cualquier mensaje, cualquier información, cualquier pregunta que quieran hacerme, pueden hacerlo ahí a través de la página de YouTube. Pueden dejar un mensaje o un comentario. También si tienen algún tipo de pregunta, hay una página que tengo que se llama mytypicalthoughts.com. Ahí pueden mirar unas cositas más que estoy poniendo. Es nueva, relativamente nueva la página, pero hay un poquito más de información. Eso es mytypicalthoughts.com. Gracias, que tengan un lindo día. Recuerda, yo soy Joe Sánchez con Typical Thoughts. Hasta luego.